Hola, bienvenidos nuevamente a la Escuela del Discipulado. Vamos a dar continuidad a lo que hemos estado analizando, escudriñando lo del sexto mandamiento, Pero vamos a darle la bienvenida a Lili. Es que me emociona tanto, que es tanto lo que trae ese mandamiento que tengo muchas palabras en mi cabeza y quiero decir todo. Pero bienvenida, Lili. Gracias al Señor que nos permite estar aquí nuevamente. Gracias. Hermano Héctor, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, un gusto siempre servir al Señor. Gracias a Él toda la gloria y toda la honra y gracias a ti por la invitación. Buenos días a todos los que nos ven. Bueno, la semana pasada que estuvimos checando el sexto mandamiento, desde el Antiguo Testamento, lo que eran las leyes, lo que eran las normas que se tenían que seguir en aquel entonces, en aquella época, sí me gustaría que retomáramos un poquito lo que es el sentido de ese mandamiento, no matarás, porque ha habido como unas pequeñas dudas, entonces, de que si podemos seguir matando o que si como ya están perdonados nuestros pecados, ya no pasa nada porque si matamos, pues el Señor nos perdona. Entonces sí me gustaría retomar y estuve buscando en la Biblia ya no explicarlo con mis propias palabras, sino que sea bíblico el sentido del no matarás, ¿sí? Porque recordemos que está el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, donde ya con la venida de Jesucristo, con su muerte y su resurrección, pues cambió mucho ese contexto del mandamiento no matarás. Entonces sí me gustaría darle lectura. Lo voy a hacer en esta versión que es Nueva Traducción Viviente, que creo que está un poquito más ligera y más comprensible, ¿no? Es en Hebreos 10, es del 1 al 18 y dice: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Aquí estamos hablando como de materialmente, ¿no? De que esperas que te vaya bien en tu economía, en tu trabajo, con un carro, con una casa, con bienes materiales. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero Cristo dijo: no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Todas esas ofrendas tampoco te agradaron, aun cuando la ley de Moisés las exigía. Aquí hace la connotación que aun cuando era una ley establecida que el Señor, Dios Padre, le dio a Moisés, ¿sí?, que se tenía que haber cumplido, no lo iban a cumplir. Era un reflejo. Dice, luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios
una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día. Dice el Señor: pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Leyendo ahorita la palabra, se me viene lo que es el tabernáculo. Es como un ejemplo. El tabernáculo era físico, era un templo que tenía sus divisiones, sus tres: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ese tabernáculo fue sombra de lo que venía a ser con nosotros Jesús con su muerte y su resurrección. Ahora el templo somos nosotros, el atrio es nuestra carne, ¿sí? El lugar santo es nuestra alma y el lugar santísimo es nuestra mente y nuestro corazón. Es lo que quiero que quede claro. No porque estaba en el Antiguo Testamento ya no tiene validez el hecho de no matarás. Son, como dice la palabra en el Nuevo Testamento, que se vienen a resumir todos esos estatutos en dos, que es: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Me faltó uno. Mente, sí. Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Es un resumen, pero no quiere decir que lo de antes ya no tenga validez en nuestra vida diaria, ¿sí? Ahora, con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, ahora se hace interior. Ahora dice que hasta con el pensar ya estás asesinando o ya estás cometiendo pecado. Es que en ese resumen se cumplen todos los mandamientos. Uh-huh. En el primero, del 1 al 4, porque si amamos a Dios de la manera que Él nos pide, pues no vamos a creer otros ídolos y no vamos a andar adorando a nadie más que a Él, ¿verdad? Así es. Y vamos a respetar el día que nos puso para reposar. Y en los otros se resume el amar al prójimo como a uno mismo. Si yo amo a mi prójimo, como ahora nos lo pide, no le voy a mentir, no le voy a robar, no voy a codiciar lo que tiene, en fin. Resumen finalmente estos dos todo el contenido de los 10 mandamientos, ¿no? Y nosotros estamos escudriñando mandamiento por mandamiento, porque a veces es más fácil que conozcamos cada mandamiento y sus variantes y todo lo que conlleva en nuestra relación con Dios, que si te dicen, pues en 2 está resumido, ¿no? Es como cuando dices, ¿qué es el amor? Pues el amor es algo muy bonito y ya. No, pero ¿qué es el amor? Tiene muchos colores, muchos matices, de acuerdo a tu experiencia, tú tienes diferentes opiniones, ¿no? Entonces es algo así. Por eso lo retomamos uno por uno. Claro. Si me permite subrayar, Susito, mencionabas hace rato algo que creo que es importante decirlo, repetirlo. En el Antiguo Testamento, antes de la muerte y resurrección de Jesucristo, el Espíritu Santo no se manifestaba como se manifiesta ahora que Cristo nos lo deja, ¿verdad? Porque sí se ven rasgos del Espíritu Santo, se ven manifestaciones de Él en David, en muchos personajes, en momentos, pero no de manera permanente. Cuando Cristo se va y dice que va a dejar al Consolador, que va a habitar en nosotros y Él nos va a redarguir, Él nos va a guiar y nos va a decir incluso qué hablar, vemos ese gran cambio espiritual. Antes tenían que decirle a las personas y obligarlas prácticamente a cumplir
Era una obligación externa a través de los mandamientos. Pero ahora con el Espíritu Santo, desde ese tiempo para acá, debemos entender que si mora en nosotros el Espíritu Santo, Él es el que nos guía a no cometer esto, Así es. a cumplir esos mandamientos de una manera natural, si podríamos decirlo, porque lo tenemos a Él, ¿verdad? Y para eso es muy importante para todos los que nos están viendo, si no han nacido de nuevo, si no han sido bautizados, veo muy difícil que el Espíritu Santo se pueda manifestar en ellos. Es importante cumplir lo que Cristo le decía a Nicodemo. Para entrar al reino de los cielos tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Entonces, los invitamos a que busque la gente ese nuevo nacimiento para que puedan experimentar el Espíritu Santo y que les pueda redarguir y hacerles ver lo que es correcto y lo que no. Así es. Voy a leer Nehemías 9:29, del 29 al 31, que ayer en la clase de Shabbat me llamó mucho la atención y creo que es bueno volverlo a leer. Esto está en el Antiguo Testamento y dice: les advertías que regresaran a tu ley, pero ellos se volvieron orgullosos y obstinados y desobedecieron tus mandatos. No siguieron tus ordenanzas que dan vida a quienes las obedecen. Tercamente te dieron la espalda y se negaron a escuchar. En tu amor fuiste paciente con ellos durante muchos años. Enviaste tu espíritu, quien les advertía por medio de los profetas, pero aún así no quisieron escuchar. ¿Dónde me quedé? Entonces nuevamente permitiste que los pueblos de la tierra los conquistaran. Pero en tu gran misericordia no los destruiste por completo ni los abandonaste para siempre. ¡Qué Dios tan bondadoso y misericordioso eres tú! Entonces, retomando lo del Antiguo Testamento, las formas como era el hecho de cometer un pecado y que tenías que pagarlo de esas maneras tan agresivas, era por la desobediencia que ellos habían cometido, por el haberle dado la espalda. Porque recordemos que aún en nuestros días, si nosotros obedecemos las leyes, nosotros no nos metemos en problemas y vivimos en paz. Pero si tú estás de continuo a ir en rebeldía y en contra de lo que se ha establecido, porque el Señor mismo es el que ha puesto a los gobernantes, el que les ha permitido que lleguen hasta donde estén por un propósito que nosotros muchas veces no comprendemos y que ni siquiera debemos de ser capaces de tratar de comprenderlo o de preguntarle, ¿no? ¿Por qué lo haces o qué? Que a veces sí, ¿no? Ya en vida personal, pues a veces sí lo haces. Y en Romanos 3:20 dice: pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Era lo que les comentaba. Esa ley que se puso, nunca la iban a cumplir. Nadie la iba a cumplir. Esta ley solamente dice, la ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Era lo que les mostraba a ellos. Su desobediencia, su rebeldía, su idolatría, sus concupiscencias, que ahora el Espíritu Santo es el que nos muestra a nosotros a través de redarguirnos, ¿sí? Y cuando nos ponemos delante de la palabra es cuando el Espíritu Santo nos confronta con lo que realmente somos, con nuestro carácter, ¿sí? Bueno, la semana pasada estábamos viendo todo lo que conlleva el asesinato, pero este día vamos a hablar de lo que es el Nuevo Testamento. ¿Por qué nosotros, unos a otros, nos asesinamos? ¿Por qué nos gusta hablar de la persona, nos gusta señalarla? ¿Por qué?
Perdón, ¿Sí? antes de eso, me viene a la mente algo que creo que te comentaron la semana pasada a ti. Ujú, Y si quisiéramos que quedara bien en claro. ujú. El mandamiento no matarás se debe de cumplir. Se debe de cumplir. Quizá no entendemos el por qué muchas veces, más cuando no hemos leído y no hemos estudiado la Biblia, a veces no entendemos el por qué se justifica tanto la matanza en el Antiguo Testamento. Y eso a veces nos hace pensar que es permisivo. Entonces puedo matar. Si David mató, si mataron muchos, entonces yo también puedo matar. No. O sea, el mandamiento es claro, no matarás. Nosotros no tenemos ningún derecho de quitar la vida cuando no le hemos dado. El único que da la vida es Dios. Y Él es el único que tiene derecho a arrebatarla. Nosotros no. Yo sí quisiera dejar bien en claro eso. Quizá muchos no lo entiendan y pueden decir, bueno, entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Bueno, vamos a ver las escrituras, vamos a estudiar y entonces vamos a entender el por qué sucedió eso. Ujú. El por qué se justificó tanta muerte, porque hay una razón. Dios no actúa sin razón, sin motivo. Él tiene sus razones para hacerlo. Entonces, sí quisiera dejar antes de pasar a este tipo de muerte que ahora se va a tocar, que esa muerte física a la que se refiere este mandamiento, se debe de cumplir esa ley o ese mandamiento, no matar. Mire, en Juan 10:10 dice que el propósito del ladrón, o sea, de Satanás, es robar y matar y destruir. Y dice el Señor, mi propósito es darles una vida plena y abundante. A lo que usted decía, profesor, de que a veces decías, ¿por qué se justifican las muertes que hubo en el Antiguo Testamento, lo que se plasma? Bueno, ¿por qué? Porque era una forma en que el Señor permitía romper esa raíz, ¿sí?, que estaba corrompiendo a más personas. Por eso el Señor mandaba, ¿sí?, a que quitaran la vida para romper de tajo. Pero, como dice el profe, esto es, ya es cuestión de que cada uno de ustedes escudriñe la palabra y que en oración le pidan al Señor que les oriente. Porque sí es mucha investigación, de verdad. Yo llegué a momentos en que sí me conflictuaba, porque también me hice esa pregunta. O sea, ¿por qué en el Antiguo Testamento se les permitió quitar la vida? ¿Por qué se mandaban ejércitos? Bueno, porque estaba ya lo que era el lugar, el terreno, lo que era el lugar de la Tierra Santa, estaba corrompida. Estaba ya llena de pueblos que se dedicaban a la idolatría, a todo lo que son los deseos carnales, fornicación, adulterio, lascivia, robar, mentir, todo lo que conocemos como deseos carnales. Matar sin límite. Entonces, ¿qué era lo que hacía el Señor? Iba y hacía limpia. ¿Sí? Bueno. En Gálatas, 5 del 19 al 21, si alguien me ayuda. Gálatas 5 del 19 al 21. Sí. ¿La puedes leer, por favor? Gálatas 5, 19, 21. Uh-huh. Porque las obras de la carne son bien conocidas, las cuales son fornicación, impureza, disolución, idolatría, brujería, enemistad, contiendas, envidia, ira, contumacia, divisiones, sectarismos, rencor, homicidio, borrachera, orgías y cualquier cosa semejante a estas. Les advierto ahora, como también les advertí anteriormente, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ya quedó un poquito más claro. ¿Y qué es el pecado? Es la transgresión de los estatutos, de los mandamientos, de las normas, de las leyes. ¿Sí? Bueno. Tú habías preguntado, Mande. Susi, que por qué nos asesinamos unos a otros, y estabas haciendo esa diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Para que una persona asesine físicamente, está tipificado como una personalidad antisocial.
y tiene ciertas características, entre ellas que no siente empatía, que puede tener características impulsivas, que no puede planificar, se gesta después de la adolescencia. Es decir, en la parte científica, digamos, se tipifican ciertas conductas de las que nos está hablando la palabra, ¿no? Sí. Entonces, si eso es para alguien que mata físicamente, que no puede sentir ninguna sensación de culpa y que puede ser un homicida, cuando estás hablando de nosotros y estás hablando del nuevo pacto, Sí. es cuánto tiene que pasar por nuestra cabeza en relación a otra persona para que queramos hacer un chisme, para que queramos hacer un juicio, para que queramos agredir. Es decir, es un pensamiento que se va incubando y que se va gestando y se va gestando y se va volviendo como cada vez más grande y más lleno de maldad para que yo pueda emitir una conducta en contra de mi hermano. Y entonces no hay mucha diferencia en ese sentido del pensamiento entre no sentir empatía y matar por matar y no sentir empatía por una persona que está sufriendo, que está enojada, que hoy tuvo un mal día, y yo con mi maldad, con todas estas obras de la carne, emito una palabra, una conducta hacia mi compañero que lo va a lastimar. Ok. Fíjate que todos sabemos que tenemos la simiente de Satanás. Y en alguna clase di lo que eran el carácter de Satanás, ¿sí? Y una de esas es enemigo, es traicionero, astuto, sutil y sagaz. Tenemos que ir cotejando cómo Satanás ha implantado en nosotros todas estas características, ¿sí? Haciéndolas individuales. Permítame. Es traicionero, astuto, sutil y sagaz. Es ladrón, es destructor, devorador. ¿Cómo lo hace? Es paciente, usa la seducción, es acusador, le encanta estar señalando continuamente, produce acusaciones entre unos y otros, causa acusaciones internas en el creyente con nuestro, es que si la regué, es que, o busca cosas del pasado para tomarnos de ahí. Para someternos. Para someternos, exactamente. Que es cuando ya te manda a la depresión, o que ya no valgo nada, o que para qué seguir luchando y todas esas cosas. Es mentiroso, es egoísta, es envidioso, es engañador, le gusta estar tentando, o sea, aventando las piedritas para que las agarremos de acuerdo a nuestras concupiscencias, ¿sí? Entonces, de todas estas características y de lo que tú acabas de leer de las obras de la carne, es Satanás. Y cada uno de nosotros tenemos características de Satanás, si no es que todas. Sí, porque decimos, no, yo me libero de que mato. Yo no he matado a nadie. Yo me libero de robar, yo me libero, y empezamos, ¿no? Por eso es el que estamos escudriñando cada uno de los mandamientos, para saber realmente hasta dónde podemos discernir lo que es matar, no matar, lo que es robar, no robar, ¿sí? Lo que es envidiar, no envidiar. Para saber si los estamos cumpliendo. Así es. Sí, Lili mencionaba hace un momento cómo nace ese deseo de matar. Desde un pensamiento, decías tú, que inicia y se gesta, se va desarrollando hasta que puede llegar a cumplirse. Y te escuchaba y me remitía a Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 21, porque creo que aquí nos dice eso, que cuando empieza con un simple enojo, ese simple enojo puede terminar en asesinato. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio.
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, Cristo nos está invitando a que ni siquiera nos enojemos con nuestro prójimo, porque Él sabe perfectamente lo que te acabas de decir, que de un pensamiento de molestia o de enojo se va acrecentando, se convierte en odio, se convierte en emociones negativas y puede terminar en homicidio. Mire, yo aquí tengo los sinónimos de lo que es el odio, de la palabra odio, es aborrecer. Y la palabra aborrecer viene mucho en los Salmos. Dice que es detestar, abominar, reprobar, maldecir y despreciar. Tengo varios salmos. Bueno, la palabra, el odio se desmenuza, vamos a llamarlo así, en la palabra encolerizarse, en insultos, en venganza y en hablar a espaldas. Si me pueden ayudar en Proverbios 10:12, Lili, y profesor, en Levítico 19:17, vamos a estar leyendo lo que quiere decir el odio, lo que el Señor nos manda a decir. Proverbios 10:12. Ajá. El odio suscita contiendas y a todos los inicuos los cubrirá el oprobio. Ok. Nos vamos a un corte y regresamos con este proverbio. Y continuamos escudriñando lo que es el odio de acuerdo a la palabra. Sí me gustaría que me mostraran la diapositiva donde viene el odio, que viene de Primera de Juan 3:15, para que veamos en esa diapositiva cómo se gesta, cómo el corazón de lo que es bueno, de lo que el Señor nos llena, se empieza a desbaratar, se empieza a disolver, se empieza a transformar en cosas que ni le hayas forma ni nada. Y tenemos una foto a un lado de un chico donde tiene una sombra roja en los ojos, una expresión de mucho coraje, pero me llama la atención esas raíces que tiene en su cuello. Esas raíces son las de amargura. Son los pasos cuando nosotros le permitimos que una idea entre a nuestra cabeza, ¿sí? Y se empiece a gestar. Y esa raíz es lo que provoca. Tiene una respuesta, ¿sí? Y continuamente va a ser la misma respuesta porque ya está anidado en nosotros. En Primera de Juan 3:15 dice, todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, es muy importante el hecho de que la Biblia mencione el odio como tal, ¿verdad? Si me ayudan a leer Proverbios 10:12, ¿ya me lo leíste, Lili? Gracias. ¿Lo repito? Sí, por favor. El odio suscita contiendas y a todos los inicuos los cubrirá el oprobio. Levítico 19:17, por favor. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Deseamos que insultos, palabras ofensivas. Lili, si me puedes ayudar en Proverbios 18:21. Sí. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Lucas 6:45, que es hablar a espaldas de los demás. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón
habla la boca. Y me voy a ir a la venganza, que es Mateo 6:15. Nos dice que, bueno, me voy a ir al 14. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Nosotros no podemos permitir que esas raíces que vimos se gesten. Ni una leve así pasada de pensamiento. Porque entonces, pues el Señor nos va a hacer, ahora sí que nos va a meter en mucha quebranto, Sí. nos va a mostrar lo que estamos haciendo. Quizá ese leve pensamiento pase, porque nuestra Ujú. naturaleza también, nuestra naturaleza humana Es y pensar. pecaminosa, el pensamiento va a pasar. El punto es qué hago con el pensamiento que pasa. Lo tomo, lo someto y ahí lo dejo o lo modifico hacia la parte positiva o permito que fluya o que continúe dentro de mí. Con Yo más creo que de todas pensamiento. maneras va a pasar, Así es. va a pasar. Dice que las formas que quitan la vida arbitrariamente es un delito al quitar la vida arbitrariamente. Y ahorita estamos escudriñando lo que son los deseos del corazón, ¿no? Todos los pensamientos, las formas de odiar. Pero también tenemos en asesinato, me llamó mucho la atención lo que es la eutanasia. El decidir yo si mi pariente sigue viviendo o muere. Hay que tener cuidado en eso. Y la palabra también te dice, o sea, nosotros tenemos que tener muy claro que todo eso es asesinato. No hay otra palabra para eso. Entonces sí les invito a que lean, a que escudriñen. También viene lo que es el suicidio. El suicidio me llama a mí mucho la atención porque se han manifestado muchas situaciones entre los jóvenes. Hay juegos, hay retos. Y dice aquí algunos juegos. Por ejemplo, el del agua caliente, hirviendo, vaciártela. ¿Se acuerdan que estuvo muy de moda eso? ¿Cuánta gente salió perjudicada? No sé si hubo muertes, no lo sé. El del agua congelada, igualmente, te quema. Esa es un cambio drástico para tu organismo. Había el que estuvo también el de la soga, que tenías que ponerte una soga, colgarte y grabarte para ver cuánto es lo que aguantabas colgada, ¿no? Estaba también el de la presión en el pecho, que te abrazaban muy fuerte y al grado de desmayarte. Y luego ya regresabas y todo el mundo te aplaudía como si fueras un valiente, ¿no? Está también el reto de la ballena azul, que ese ya lo hemos platicado. Está otro reto que es el de comer cápsulas líquidas de jabón, o sea, llenas de jabón líquido. Está otro que era, o es, no sé si todavía esté en vigor, el de rociarse alcohol y prenderse fuego. Está otro que es el de estas señoritas que dan hasta tips para dejar de comer, para que seas delgada. Ya estamos hablando de trastornos. Pero Sí. cómo esos trastornos llevan a invitar a gente que tal vez no lo tiene ese trastorno, ¿sí? Pero que por sus concupiscencias o por sus debilidades o por su entorno, por la problemática familiar, se les hace fácil, porque estamos en un mundo estereotipado, ¿sí? Donde tienes que tener ciertas características para que los demás te puedan ver bella o bello, ¿no? Entonces, esto es muy peligroso. Me llamó la atención porque utiliza este listado de pasos para estar delgada, el que debes de tomar agua todo el día porque es muy bueno hidratarte. O sea, son muchos pasos. Sí. Luego te dice que el desayuno es el más importante, pero que en tu desayuno comas solamente papaya o alguna fruta, fíjense, pero es el más importante. O sea, cómo empiezan a lavar el cerebro, ¿no? Luego habla de que la comida, que tienes que meterte en la cabeza que la comida es sinónimo de dolor, para que empieces a aborrecer la comida.
que entre cada alimento tienes que estar tomando agua para que tu estómago se sienta saciado y no comas de más. Que si tienes ganas de comer algo entre comidas, agarres un chicle de menta, fíjate, hasta de menta, para que si tú llegas a comer algún alimento, te sepa mal y ya no lo desee tu cuerpo. Y muchas indicaciones más. Sí, yo estaba pensando todo esto que tú comentas son como ideas o elementos externos que sobre todo impactan a la juventud para que puedan cometer un acto suicida. Sin embargo, nuevamente volvemos a la raíz de la amargura y a todo lo que pasa dentro del ser, porque el suicidio tiene una serie de fases o de pasos por los que atraviesa una persona. Entonces, el paso número 1 es una idea así como vaga. En mi cabeza pasa el querer morir. ¿Cómo? No sé nada más, y si me muriera, si un día no despertara, y si quizá ya nunca más vuelvo a respirar. Simplemente pasa, estás viendo la televisión y pasa la idea. Pero esa idea se queda ahí y entonces empieza justamente una fase de ideación suicida. Y entonces la persona empieza ya a tener una idea más concreta de cómo podría morir o de qué manera le gustaría morir. Después de eso viene una siguiente fase que es la planeación suicida. Entonces ya no solamente piensa que podría morir, sino de qué manera podría morir, qué tendría que hacer, cómo me despediría, qué le diría a mi familia, si dejo una carta, y va configurando toda una planeación muy específica. Y viene la tercera fase, que es el intento ya. Y en el intento puede haber dos posibilidades, un intento consumado o un intento fallido. Entonces ahí vienen muchos accidentes. A veces la persona está así en el borde, pero hay algo que todavía lo mantiene en la vida, pero ante una mala planeación, digamos, sí se comete la muerte o el propio asesinato, hablando del mandamiento. Entonces nuevamente vemos cómo sí hay muchos dispositivos en el mundo que nos pueden dar ideas, pero la gestación viene del ser, adentro de ti, de eso que está, lo que tú permites que el enemigo instaure en tu mente, en tu corazón, y el no conocimiento de Dios. Así es. Porque si conoces a Dios, entonces Él te podrá indicar y decir cuál es el camino. Amén. También hay otra, de acuerdo a lo que tú decías, está Isaías 59:7 que dice lo siguiente: sus pies corren para hacer lo malo y se apresuran a matar. Solo piensan en pecar. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. Es lo que decimos, ¿no? Que siempre vamos del continuo al mal. Pero, dígame. Sí, se me quedan las dos ideas. La de Lili dice, pero ahora que conocemos del Señor, conocemos de Dios, todo eso cambia. Y tú dices, acabas de decir, siempre vamos de continuo al mal. Creo que también es bien importante siempre recalcar esto. Antes de nosotros conocer de Dios, nuestra tendencia va a ser esa. De continuo al mal. De ir de continuo al mal. Y una vez que conocemos de Dios, ya no se da eso. El Espíritu Santo, regresamos, nos redarguye. No quiere decir de tajo vamos a ser perfectos y que ya somos santos. No, hay un proceso por el que tenemos que pasar, de limpieza, renovación, ¿verdad? Para llegar a lo que el Señor quiere de nosotros. Pero sí es importante para toda la gente también que una cosa es vivir sin Dios, sin Cristo, y otra cosa es vivir con Él. Vivir sin Él estamos expuestos a todo esto, a este bombardeo inclemente a todos niveles. Así es. ¿Verdad? Y no tenemos ninguna defensa porque no sabemos. Pero cuando tenemos ya el conocimiento de Dios, entonces, ya tenemos una armadura que conocemos, sabemos que ella nos va a defender de todo eso y nos va a llevar por un camino más correcto. Y un sostén, algo que sostiene. Así es. Bueno, otra modalidad es el aborto, que hoy en día está muy, va muy de la mano con todos esos movimientos que se están haciendo de aceptar el aborto. Y me gustaría leer para aquellas personas que dicen que no es un bebé desde la gestación, desde el espermatozoide y el óvulo, que dicen que no es un bebé, que no es un ser humano,
permítanme leerles a través de la palabra lo que nos dice. En Jeremías 1:5 dice lo siguiente: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Gálatas 1:15 dice lo siguiente: pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, o sea, en la lucha de todos los espermatozoides, ¿sí? Para llegar, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien. Job 10:8: tus manos me formaron y me hicieron, ¿y me destruirás? Quiero que veamos el siguiente video, por favor, y que con estas citas que di lo vayan analizando para que al término del video pueda leerles un salmo que está hermosísimo.
Admira la perfecta creación de Dios. Y continuó con el Salmo 139, del verso 13 al 16. Dice lo siguiente: Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. En este video y con este salmo, el Señor muestra lo que es el amor a la vida, lo que Él nos regala por vida. Si se fijaron, las estructuras, los fluidos, todo es perfecto. Todo es perfecto. Todavía no saben cómo se gesta de esa forma o cómo se crea un ser vivo. Saben las etapas por las que pasa. Pero esto es un milagro y esto solamente puede venir del Señor. Entonces, ¿ustedes creen que su mandamiento no matarás está dado porque sí? El propósito es ese, que nos hagamos sensibles ante la vida, porque Él nos la ha regalado. Él nos ha escogido de entre tantos, porque es una lucha allá adentro, en el vientre, es una lucha. Y nos ha escogido a ti, a mí, a cada uno por un propósito. Es muy importante este mandamiento, demasiado. Dicen Salmo 71:6, en ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. Él continuamente nos está cuidando, Él continuamente nos guía, pero hay que recordar que es una decisión, el que yo lo acepte, el que yo lo quiera en mi vida. Porque Él también nos dice en su palabra lo opuesto. O sea, lo que acabamos de ver es un milagro de vida, de amor, de hasta de misterio, porque es increíble la sangre, los fluidos, todo, ¿no? Pero también dice que el Señor se indigna por nuestros actos. Y en Deuteronomio 32, del 32 al 35, el Señor nos muestra algunas de sus estatutos de lo que no le agrada. Me gustaría que lo leyeran en casa, pero en Proverbios 6, del 16 al 19, dice lo siguiente: hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. El Señor también aborrece. Siempre decimos, es que el Señor es amor, amor, amor. No, también el Señor aborrece nuestras cosas. Las decisiones que tomamos cuando decimos que Él nos pone en una bandeja para que nosotros comamos y nos deleitemos de Él, de lo mejor, de los manjares que Él tiene para nosotros, y sin embargo nosotros los dejamos pasar, que se pudran, que se llenen de gusanos y terminamos comiéndolos muchas veces. Entonces, a mí me gustó mucho este video porque, no sé, se me hace muy bonito. Es maravilloso, realmente se sorprende uno de ver de las maravillas del Señor. Y dice en su palabra que nos hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces, quiere decir que tenemos muchos de sus rasgos, ¿verdad?
Y entonces desde el vientre de la madre ya vienen todos esos rasgos. Vemos la complejidad del crearnos, ¿no? Entonces, ¿con qué derecho nosotros podemos atentar con la vida? Ni siquiera con la nuestra. Con ninguna vida podemos atentar. Eso es claro. A mí me llama mucho la atención el video y me gustaría dar testimonio porque a veces las circunstancias de una mujer son tan complejas que puede pensar que no puede con ellas, que puede pensar en la posibilidad de un aborto. Pero es una situación de mucha inconsciencia porque realmente yo creo que una persona que quiere abortar no ha dimensionado lo que está sucediendo dentro de su ser, ¿no? De su cuerpo, y que es además una creación del Señor. En el testimonio que quiero dar es, bueno, yo me embaracé cuando tenía 17 años y no fue nada fácil, ¿no? Empezar a estudiar. Estaba terminando la preparatoria con unos papás que se iban a infartar de que yo estuviera embarazada, sin trabajo, un montón de cosas. Y entonces quise abortar, intenté abortar y gloria a Dios no sucedió. Lo que quiero decir con ello es que ahora, justamente ayer, mi hija, que ya tiene 19 años, me dice que le estaba hablando de la palabra a unas amigas. Y ahorita que estaba viendo el video dije, ¿con qué derecho iba yo a quitarle la vida a un ser que ni siquiera es mío? Yo estaba funcionando como un depositorio, un medio de un ser que Dios tiene destinado para un fin y un propósito que ni siquiera me imagino. Entonces ver ahora a mi hija contenta, grande, universitaria, estudiando, pues no fue fácil la vida que uno tiene que vivir porque hay que estudiar, trabajar, echarle ganas a la vida. Pero hasta el día de hoy, 19 años después, me quedo pensando hacia adentro de mí cuán soberbia fui de querer matar a un ser que no me pertenece, porque tanto ella como yo somos del Señor. Entonces me tiene emocionada, conmovida y muy agradecida de que en aquel momento no sucedió, porque tendría yo una consecuencia. Así es. Me gustaría, por favor, que me pusieran la última diapositiva de Efesios 2, 4, 7, por favor, para que la pudiéramos leer todos. Dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Yo con esto cierro. Profesor, muchísimas gracias por estar aquí. Lili, gracias por tu testimonio. Gracias a Dios. Y los que están allá viéndonos en casita, Dios los bendiga.